La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Y saludamos a esta hora al doctor Juan Carlos Díaz Granados. Él es el director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Doctor, muy buenas noches ya y gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, María Carmen. Gracias por la invitación. Un gusto. Gracias a usted, doctor, por estar junto a nosotros. Cuéntenos qué tan importante resultan estos momentos para Ecuador, justamente retornar al CIADI. ¿Realmente esto va a marcar la diferencia para poder atraer inversionistas extranjeros a nuestro país? Sí, marca la diferencia. Es importante esto de aquí porque le ofrece seguridad jurídica a aquellos inversionistas extranjeros que quieren depositar su dinero para crear fuentes de trabajo en el Ecuador. Eso significa que cualquier inversionista puede pactar en estas inversiones, o mejor dicho, puede acogerse a los acuerdos de inversiones a través de este convenio para que sus conflictos puedan ser resueltos en el CIADI, que es una institución del Banco Mundial creada en el año 1965. Uh-huh. Ahora, se está tomando esta decisión porque justamente uno de los objetivos comerciales principales que tiene este gobierno es finalmente concretar el ingreso a la Alianza del Pacífico, y justamente para eso se debe concretar también un acuerdo comercial con México, y se hace necesario para esto porque una de las condiciones que hay es que se retorne, que Ecuador retorne al CIADI. Es realmente un poco la idea del por qué también estamos retornando, es decir, estamos viendo a futuro, estamos viendo hacia ese objetivo máximo o uno de los principales, que es ingresar a la Alianza del Pacífico. Sí, los arbitrajes, recordemos que son voluntarios, ¿no? Y que los arbitrajes internacionales están reconocidos en la legislación ecuatoriana, tanto en la Constitución como en la ley de arbitraje vigente en el Ecuador. Por lo tanto, es un mecanismo de resolución de conflictos alternativo a la justicia ordinaria. Eso es lo que hace que le dé seguridad jurídica, porque digamos que mañana un francés invierte en el Ecuador, tal vez se sienta más cómodo que el arbitraje sea o el conflicto sea resuelto, digamos, por ejemplo, en este caso que estamos conversando, en el CIADI en Washington, y que la conciliación también sea realizada ahí. Ahí ambas partes acuerdan voluntariamente que eso ocurra. Más allá de que también los arbitrajes CIADI también están en los acuerdos de protección de inversiones que a veces se firman entre los estados para proteger las inversiones de cada uno de los estados. Ahí se fijan normas, por ejemplo, de trato justo y equitativo, de que no vayan a haber expropiaciones, etcétera, un marco general, y dentro de ese marco general dice que las disputas de inversiones se pueden resolver, por ejemplo, en el caso de que estamos conversando en este momento, a través de la vía del arbitraje del CIADI en Washington. Ahora, pero esta es una institución que está adscrita al Banco Mundial. ¿Podríamos decir que conserva su independencia, que no es una institución politizada, que tal vez el análisis que se hace a las controversias es un análisis puramente técnico? Existen muchos arbitrajes internacionales, existen arbitrajes nacionales también. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene el centro de arbitraje más antiguo del Ecuador. En ese centro de arbitraje también se pudieran resolver disputas si es que las partes así lo acordaran previamente en una cláusula arbitral, se pudieran resolver disputas internacionales o de disputas entre nacionales. Por lo tanto, lo que los centros de arbitraje en todo el mundo proveen es un sistema generalmente confidencial, un sistema eficiente, mucho más eficiente que la justicia ordinaria, y además en el caso de los arbitrajes internacionales, pues que no se ha resuelto el motivo de la disputa en el país donde está la inversión, sino en un tercer país para
para que los inversionistas se sientan más cómodos y tengan mayor seguridad. Ahora, pero fue justamente el CIADI, doctor, que falló a favor, digamos, de indemnizar a la petrolera Perenco por más de 374 millones de dólares que el Estado ecuatoriano debería compensar a esta petrolera anglo-francesa. También recordemos con lo que pasó con Burlington, con Oxy, y justamente esas fueron algunas de las causas por las cuales el expresidente Rafael Correa en su momento, en el año 2009, decidió retirarse del CIADI. Es decir, de alguna manera podríamos entender que el Estado ecuatoriano ha sido perjudicado, digamos, en algunos de estos fallos. ¿Qué podemos decir al respecto? En los arbitrajes se presentan las dos partes presentan sus argumentos, sus pruebas, y según eso se dictamina el lado arbitral. El arbitraje internacional está reconocido en la Constitución del Ecuador y el arbitraje y en la ley de arbitraje del Ecuador también. Es decir, nosotros el fundamento jurídico de esto de aquí es que está en la ley y nos podemos someter a estos arbitrajes internacionales. Por lo tanto, cuando uno va a un juicio o a un arbitraje, hay dos posibilidades, o que uno gane o que uno pierda. Y eso es lo que ha ocurrido en los casos que usted mencionó. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con ese conflicto que se daba con la Constitución, con el artículo 422? No hay conflicto realmente porque hay que distinguir dos cosas, ¿no? Primero, que el artículo 422 lo que dice es que no se pueden someter a arbitrajes que sean soberanía o que sean la soberanía en la resolución de conflictos de índole comercial. Y estamos hablando porque recordemos que el Estado generalmente cuando firma estos acuerdos de protección de inversiones está hablando de inversiones, no de temas comerciales. Y en esos acuerdos de protección de inversión lo que se conversa es de trato justo y equitativo, de que no hayan expropiaciones, etcétera. Se marcan las reglas del juego para que la inversión de ambos países estén protegidas cuando los ciudadanos deciden invertir en esos países. Y otra cosa es el arbitraje, por ejemplo, comercial, que es lo que prohíbe el artículo 422, en el sentido de que el Estado a veces también actúa como comerciante. Por ejemplo, cuando el Estado le compra a un particular, ahí está actuando como un comerciante. Y si, digamos, en un caso extremo, para ejemplificar, el Estado no le paga, el comerciante decide hacer un arbitraje, ese arbitraje no lo puede hacer ese arbitraje no lo podría hacer en otro país, sino que es doméstico, ¿no? Eso es realmente lo que prohíbe. Ahora, fíjense usted que en un dictamen de la Corte Constitucional del 30 de abril del 2019, se dice en la Corte Constitucional determina que el arbitraje internacional es un mecanismo reconocido por el derecho internacional público cuando se refiere a una consulta sobre el acuerdo que se firmó con la Unión Europea. En ese caso está aprobado por la Corte Constitucional. Lo mismo ocurrió cuando en el 4 de diciembre del 2019, cuando se firma un acuerdo de cooperación y facilitación de inversiones con el Brasil. De nuevo, se hace la Corte Constitucional hace una diferenciación acertada entre lo que es materia comercial y de inversiones, que es la diferencia que es justamente la que hace el artículo 422 de la Constitución en su primer inciso. Ahora, ¿qué tanto puede justamente habernos afectado esa decisión del expresidente de retirarnos del CIADI en el año 2009, justamente con relación a estas diferencias o a estos conflictos que señalaban ese entonces el expresidente? ¿Qué tanto afectó a la inversión extranjera? ¿Hasta qué punto? Fue importante porque lo que hace es que se está enviando un mensaje al mundo que el Ecuador es un país que no está siguiendo las reglas del juego en cuanto a la resolución de conflictos a nivel internacional vía arbitrajes.
los conflictos de inversiones y los conflictos comerciales normalmente se resuelven por esta vía porque es mucho más eficiente, más rápida que una sentencia judicial, y además tiene la ventaja de que cuando son arbitrajes internacionales se resuelve por decisión de ambas partes en terceros países. Lo que está diciendo en definitiva es que se respetaba el decreto que ratificaba que el Ecuador haya firmado en esa época el convenio CIADI para que haya resolución de disputas de arbitraje internacional en ese centro de arbitraje. Ya le digo, no es el único, hay muchos centros de arbitraje en el mundo. La Cámara de Comercio de Guayaquil tiene uno aquí en Guayaquil. En Ecuador hay varios centros de arbitraje y así sucesivamente en todo el planeta. Ahora, tras la firma de esto, debe ser ratificado por el país para que finalmente pueda entrar en vigor. Podríamos decir que esto estaría, ¿cuándo ya podría ser ratificado justamente para dar paso, para que Ecuador finalmente pueda definitivamente estar adherido nuevamente al CIADI? Bueno, nosotros desde la Cámara de Comercio de Guayaquil consideramos que no es necesario ninguna ratificación, porque según el artículo 419 de la Constitución, este convenio no se refiere a materia territorial, no se refiere a alianzas políticas o militares, no es un compromiso para expedir, modificar o derogar una ley, no es un acuerdo de integración y de comercio, ni ninguna de las excepciones que mencionadas en el artículo 419. Es decir, en este momento ya entró en vigor. Entra en vigor porque el Ecuador es soberano, es decir, no existe ninguna decisión más soberana que la de firmar un convenio. Bueno, importantes medidas, decisiones que se están tomando justamente con la finalidad de inyectar liquidez a la economía ecuatoriana, y esperemos pues obviamente que luego de esta larga pandemia pues podamos reactivar la economía en el país. Le quiero agradecer al doctor Juan Carlos Díaz Granados, él es director ejecutivo de la Cámara de Comercio de Guayaquil, por habernos acompañado en esta entrevista. Muchísimas gracias, buenas noches con todos. Muy buenas noches.